Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Word. Hoy vamos a hablar sobre la revisión de ortografía y la gramática en Microsoft Word. Mientras se escribe un documento o un texto en Word con un error de ortografía, de gramática o una palabra que el mismo Word no reconoce, aparece como una línea ondulada roja, la cual significa que es un error de ortografía. Si nos aparece una línea azul debajo de la misma palabra, lo más posible es que se deba a un error gramatical. Debajo de la palabra que Word no conoce, asimismo Word destaca las palabras repetidas, pero no reconoce la mayoría de los nombres propios. Para corregir el error, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo de una falta de ortografía en una simple línea. Por ejemplo, mi casa es alta. Pongamos la palabra alta con H y veremos que automáticamente Word nos reconoce esto como una falta de ortografía. No obstante eso, hay diferentes palabras que no están incluidas o que Word no reconoce. Y si nosotros estamos seguros de que esa palabra es correcta, simplemente podemos añadirla al diccionario. Vamos a hacer clic derecho sobre esta palabra y veremos que el mismo Word nos ofrece una serie de opciones, ¿vale? La primera es alta, que sería la palabra correcta. Después está harta, hasta, falta, habilidad. Si nosotros quizás no, bueno, tendremos alguna duda o quizás esta palabra vamos a emplear porque es a lo mejor en otro idioma, podemos darle omitir todo. Cuando le damos omitir todo, todas las mismas palabras que se encuentran en el mismo documento dejarán de estar subrayadas o onduladas en rojo. Si la palabra es correcta pero Word no la reconoce, simplemente haciendo clic sobre agregar al diccionario, la tendría reconocida en su diccionario. Vamos a ponerle la palabra correcta. Efectivamente, cuando hacemos clic sobre alta, veremos que estas líneas onduladas que nos muestra un error ortográfico desaparecen completamente. En el caso de tener un error gramatical, Word también lo reconoce con una línea azul debajo del texto. Y para ello vamos a poner un ejemplo de error gramatical. Por ejemplo, habían muchas personas. Punto. Si nos fijamos, aquí Word ya nos está advirtiendo de que existe probablemente un error gramatical. Vamos a hacer clic derecho encima de esta palabra y veremos lo que nos muestra. Efectivamente, aquí hay un error gramatical, es había. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es hacer clic para subsanar este error. Hacemos clic sobre él y veremos cómo automáticamente nos cambia la palabra después de hacer clic encima de esta subsanación de error gramatical. Si nos fijamos, ahora mismo el diccionario que está utilizando nuestro Word, nos aparece aquí indicado, es el idioma español de España, pero muchas veces tenemos un documento escrito en diferentes idiomas, ya sea español e inglés, y nos muestra como error de ortografía, con unas ondulaciones en rojo como vimos anteriormente, y esto muchas veces se hace un poco molesto a la vista. Entonces Word también nos permite la opción de deshabilitar estas funciones para que no se haga tan molesto. Simplemente yéndonos al archivo, es decir, a la pestaña archivos, nos podemos ir a opciones. Cuando no se nos abren las opciones de Word, simplemente tendremos que dirigirnos a revisión y dentro del apartado de revisión veremos que al final del todo tenemos una opción que es para corregir ortografía y gramática en Word. Si nos fijamos un poco más abajo, vienen señaladas la revisión de ortografía mientras se escribe y también viene señalada la revisión de gramática con ortografía para marcar errores gramaticales mientras escribe. Podemos deseleccionar estas dos y con eso se nos dejará de mostrar, por ejemplo, los errores gramaticales y se nos dejarán de mostrar los errores de ortografía. Una vez que nosotros tengamos ya nuestro documento revisado, nuestro documento redactado, podemos volver otra vez a la pestaña Archivo, volver a Opciones, volver a Revisión y dentro de Revisión volver a habilitar estas dos opciones y volver a revisar el documento.
nos aparecerá un mensaje donde nos indica que esta operación restablece la revisión ortográfica y gramatical y le vamos a decir que sí. Vamos a aceptar y como ven ya nuestro Word ha detectado que siguen habiendo errores de ortografía y errores gramaticales. Así de sencillo es el uso de la ortografía y la gramática en Word. Espero que este vídeo te haya podido ayudar. Si es así, dale like al vídeo, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.